Iván Yagroski los saluda, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, Rodríguez, esperando, bueno, lo que va a ser la convocatoria, el disparador de la segunda etapa del primer mandato del presidente en el CSK mañana. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Bueno, hubo una previa que fue una conversación que tuvimos con el ministro de Trabajo y con Mario Quintana de Jefatura de Gabinete en el despacho del ministro. Allí la conducción de la CGT medianamente debatió e intercambió ideas sobre lo que ellos titulan un capítulo que se llama Producción y Trabajo, que va a enunciar en grandes rasgos mañana el presidente. En ese capítulo tiene que ver específicamente el blanqueo laboral, tiene que ver el capítulo formativo de los trabajadores, y nosotros le agregamos la posibilidad de sancionar un proyecto que ya lo veníamos acordando con el Ejecutivo, que es la Agencia Nacional de Salud. Todavía, por supuesto, el trazado fino de cada uno de estos títulos no está establecido. Probablemente después de la exposición del presidente en el día de mañana se constituirán las comisiones respectivas donde profundizaremos y lograremos un consenso. Lo que sí nos ratificó el ministro es que este modelo sindical verdaderamente es el que hay que proteger, que ellos no hablan de una reforma laboral al estilo brasilero ni mucho menos. Estos son los únicos temas que plantearían en forma importante en lo que se refiere al capítulo del trabajo. Así que bueno, con esta predisposición escucharemos al señor presidente y, como digo, muy probablemente después se constituirán las comisiones que ya intentarán recorrer el camino del consenso. Y Rodríguez, ¿le cree al ministro cuando, no como Brasil, porque bueno, son dos realidades muy distintas, pero que la reforma laboral no va a retroceder sobre los derechos de los trabajadores? Bueno, que hasta ahora es lógicamente en enunciado y no tenemos por qué dudar. Lo comprobaremos a través de la marcha, por supuesto, cuando ya efectivamente se comience a conversar la temática y a debatir como corresponde los detalles técnicos de estos temas. ¿Qué reclamos le hace el Poder Ejecutivo a los gremios sobre las leyes laborales, por ejemplo, que ustedes estarían dispuestos a sentarse a conversar? No, sobre esto no, el blanqueo laboral como tal es un deseo no solamente del Ejecutivo, sino también nuestro. Es decir, que hay 4 millones y pico de trabajadores en forma precaria, lo que nosotros llamamos trabajo en negro, y si hay una forma efectiva y equilibrada de incorporar o ir incorporando esta masa de trabajadores a un trabajo digno y formal, bienvenido sea. Rodríguez, ¿qué tal? Te saluda Guido Stochik. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Respecto del peronismo, ayer hablábamos que la etapa 2015-2017 estuvo de alguna manera marcada por el pase de factura de un sector a otro y en muchas provincias fueron separados. Como dirigente peronista, ¿cómo crees que se puede llegar a 2019 en un marco de unidad? Y si lo crees posible, ¿y con quiénes? Bueno, lógicamente el peronismo primero tiene que entrar en un debate mucho más abierto y hacer una suerte de autocrítica de lo que fueron los últimos años del gobierno anterior y fundamentalmente del proceso electoral que terminó en pérdida. Y posteriormente probablemente requiera un reordenamiento, una renovación de dirigentes y de proyectos, la elaboración de un proyecto a través de las instituciones que aún conserva el peronismo en diferentes ámbitos del país, y luego, por supuesto, la construcción de un nuevo liderazgo que tal vez pueda encaminarse a hacer, digamos, la síntesis para presentar en el 2019. Y si le pregunto por nombres propios, digamos, que el oficialismo tiene gran cantidad de nombres para los distintos distritos, por lo menos los principales. Sí, hoy en el peronismo no lo hay abiertamente así, hay que construirlo, hay que irlo dando en el tiempo. Ustedes recordarán la época donde fue el gobierno de Alfonsín, y efectivamente hasta el año 87, donde Cafiero puede rearmar la renovación o como cabeza de la renovación junto con Grosso y de la Sota y logra la provincia de Buenos Aires, sucedieron muchos años o varios años. ¿Eso habla de alguna manera un panorama favorable para una posible reelección del presidente? Depende también lo que haga el gobierno. A veces hay muchos factores que influyen
no solamente en lo que puede ser, como estamos hablando, el destino del peronismo, sino también en lo que haga el gobierno, en cómo ejerza la gobernanza y también las características del marco internacional en un mundo que hoy está muy convulsionado y complejo. Todos son elementos que pueden influenciar para un lado o para otro. Es muy prematuro hoy pronosticar a 2 años la realidad de cómo se va a presentar el 2019 en Argentina. Rodríguez, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. ¿Qué tal? Hoy estuvimos analizando algunos de los aumentos que van a golpear al bolsillo de los argentinos: combustible, electricidad, gas, ABL, inmobiliario y transporte, entre algunos de ellos, y quiero consultarle si considera que el bolsillo de los argentinos está preparado para estos aumentos y si las próximas paritarias van a contemplarlos, obviamente. Sí, las próximas paritarias la contemplarán porque siempre las partes que se reúnen, representantes de los trabajadores y por supuesto la contraparte empleadora, discutimos y debatimos sobre las realidades claramente de inflacionarias y sobre los aumentos de precios y sobre las cuestiones de primera necesidad, así que esto indudablemente que sí, que estará vigente en el debate que se abrirán en las próximas paritarias del año que viene. ¿Y cuánto va a pedir UPCN? No podemos todavía. Nuestra paritaria se constituye en mayo para ser regida a partir del 1 de junio, por lo tanto todavía faltan largos 8 meses para ver cómo evoluciona la situación económico-social de ahí a entonces. ¿Y la meta de inflación que dice el Central que va a intentar cumplir le parece verosímil, le parece creíble? La verdad que no tanto, me parece. Ojalá que sí, ojalá cuanto menos inflación hay, más poder adquisitivo se puede preservar, pero vemos que es demasiado optimista una inflación del 10%. Claro, pero 10 más menos 2, dice. Correcto, por eso, de esto lo veremos, como digo, en el transcurso de los próximos meses de cómo evoluciona. Rodríguez, el presidente Macri ha dicho varias veces que el costo laboral argentino es muy alto. ¿Dónde ve usted margen para bajarlo sin quitarle guita en el bolsillo, poder adquisitivo a los trabajadores? Mire, hay muchos factores que inciden directa o indirectamente en lo que se llama, bueno, para nosotros no lo denominamos costos laborales, sino salario diferido, muchas de las contribuciones que hacen, digamos, aportes y contribuciones a la seguridad social. Pero de cualquier manera, vemos que si puede haber en algunos casos determinadas, digamos, situaciones donde uno pueda intercambiar realidades a lo mejor para levantar una actividad determinada, como ser reduciendo esos costos, digamos, esos aportes a la seguridad social, por supuesto compensados a través de un mecanismo que el Estado tiene que garantizarle como contrapartida al ANSES, y eso es temporal hasta que una determinada actividad se pueda realmente levantar cabeza y producir, no es una cuestión que la podamos condenar, puede ser, digamos, en el marco de una negociación. De cualquier manera, también esto se puede reproducir en cada una de las paritarias porque esto lo hacemos constantemente. Es a veces información errónea cuando se nos dice que nosotros nos colocamos en unas paritarias rígidas de hace 30 años atrás. Esto no es cierto. Las paritarias van cambiando y somos las partes interesadas las que producimos esos cambios en aras de evolución, en aras de cambios tecnológicos, en áreas de crisis circunstanciales de una determinada actividad productiva. Así que esto es un proceso dinámico y constante, y esto se hace, por supuesto, para proteger los derechos del trabajo. Pero, Rodríguez, a lo mejor se me escapó a mí por falta de conocimiento. ¿Dónde 2 o 3 puntos específicos se pueda bajar el costo laboral sin quitarle poder adquisitivo a los trabajadores? Le pido disculpas si lo respondí y yo no lo entendí. No, por eso. Primero depende de cada una de las actividades. No todas las actividades están atravesando las mismas circunstancias. Y segundo, digamos, un ejemplo de lo que fue la conversación que el otro día tuvimos en el despacho del ministro de Trabajo, ellos dijeron que están en un borrador, que por supuesto después los discutirán con nosotros y con los empresarios, que, por ejemplo, un elemento que blanquearía o que ayudaría a blanquear los trabajadores informales, los trabajadores que están en negro, podría ser, como digo, reducir para las pymes la carga laboral, la carga de las contribuciones a la seguridad social hasta sueldo de 10.000, con compensación del Estado. Si esto se hace por un tiempo y permite esta realidad, bueno, lo comprobaremos, y además es un proceso que hay que auditarlo constantemente a ver si ocurre. Por eso son
cuestiones que todavía están en borradores y que luego tendrán que discutirse en la letra fina para ver cuáles verdaderamente son las características que protegen el derecho del trabajo, aunque tengamos que ceder en algunos terrenos provisoriamente. Rodríguez, algo que se discutió bastante durante este año y el anterior es el liderazgo en la CGT, que paro sí, que paro no, que la representación. De hecho, el MASA volvió al confederal. Y ¿usted cree que se va a mantener este triunvirato o que se va encaminando hacia un liderazgo de un único secretario general? Sí, separemos las cuestiones. El paro, la movilización o la negociación son elementos tácticos que se adaptan, digamos, que se adoptan en un cuerpo colegiado y en una conducción de acuerdo a la coyuntura. No tiene nada que ver con el esquema de conducción que se dé la CGT. Por ahora estamos comprobando que el triunvirato funciona y el actual secretariado de la CGT funciona, y evidentemente, como dice usted, en el Comité Central se incorporó el MASA, y posteriormente a eso, por ejemplo, en esta reunión de mañana, la CGT propuso al Ejecutivo que la delegación de la CGT va a ir con la cúpula de conducción, por supuesto, de la misma, incorporado compañeros del MASA y de las 62 organizaciones, por supuesto alineados dentro de la CGT. Así que la CGT está también en un camino de reafirmación de este criterio de unidad, y luego veremos realmente si se puede, si se continúa, si es conveniente continuar con este esquema de conducción o se transforma luego en un unicato de un solo secretario general. Esto todavía no está para nada en debate. Rodríguez, desde comienzo de año se viene hablando del combate del gobierno hacia algunas de las mafias, entre los cuales están muchos sindicalistas que eran, digamos, estaban del otro lado de donde está parado hoy el gobierno. ¿Ustedes tienen alguna preocupación por esta, que se puede decir, arremetida contra los sindicatos? Yo no hablaría de muchos sindicalistas. Hasta ahora conozco 2 casos. De cualquier manera están en manos de la justicia, y por otra parte también hay jueces cuestionados, hay empresarios cuestionados. Esto sucede en casi todos los estamentos que conforman una sociedad, lo cual no significa que sea generalizado, porque frente a esto hay miles y miles de compañeros que ejercen la actividad gremial en todos los rincones del país y no son considerados ni mafias ni delincuentes. ¿Usted no ve que hay un ejercicio del poder político utilizando a la justicia para disciplinar a los gremios? Mire, yo vi con bastante buena predisposición las primeras definiciones de representantes importantes del gobierno, entre ellos el primer mandatario y otros funcionarios fuertes, que hablaron sobre la necesidad, luego del proceso electoral, de entrar en un camino de búsqueda de consenso y de diálogo con los diferentes sectores. Prueba de ello es que mañana han sido convocados los gobernadores, los empresarios, los sindicatos y otros sectores importantes, y la idea es abrir luego mesas de trabajo con cada uno de ellos para ver las medidas de reformas que se quieren implementar. Eso me parece un camino bastante acertado en cuanto a qué es el diálogo y el consenso que permite sacar a la Argentina adelante. Ningún gobierno por sí solo lo puede hacer. Rodríguez, las 2 últimas muy cortitas. Se prevé que haya inversiones, según lo que dice el gobierno, y una reactivación económica con más ganancias y menos impuestos para las empresas. ¿Van a insistir con la participación en las ganancias de los trabajadores? Por supuesto, el impuesto a las ganancias siempre lo tenemos que actualizar, porque indudablemente es un elemento que en algunos estamentos del trabajo genera un descuento muy fuerte, y si bien estamos de acuerdo con que haya impuesto a las ganancias a los sectores de más altos ingresos, de cualquier manera se tiene que hacer también con cierto equilibrio, así que esto también es un capítulo que el movimiento sindical lo va a continuar discutiendo. Y la última, un dato que me daban el jueves en Casa Rosada, que estimo usted lo tendrá también. El presidente tiene la idea el año que viene, no sé si lo anunciará mañana, de determinar el congelamiento de ingreso a la planta estatal. ¿Está al tanto? No, sinceramente. Hasta ahora, usted dice terminar un congelamiento para que ingrese nueva gente. Claro, exactamente. Dejar, como hizo Domingo Felipe Cavallo, digamos, para dar la reminiscencia de los 90. No, en este momento no tenemos ese dato. Nosotros nos manejamos directamente con el Ministerio de Modernización, que es el encargado
claro de la reformulación del Estado y por supuesto el Ministerio de Trabajo. Hasta ahora no nos han dado ninguna información de esa naturaleza, como que se descongelarían los cargos para ser ocupados de inmediato. Sí estamos nosotros discutiendo, y esto sí viene avanzando, que los cargos que están financiados en los presupuestos sean descongelados previo concurso para que la gente actual de la planta transitoria pueda pasar a planta permanente. Eso se está cumpliendo. Bueno, si tengo razón yo, lo volvemos a llamar, Rodríguez. Cómo no, con gusto. Un abrazo, gracias. Igualmente. Andrés Rodríguez.